Pues un saludo a todos. Ya el dossier 205, propiamente son 4 años de recopilación de información. Y pues te saludo, Raúl Ávila, ¿cómo estás? Muchas gracias, estimado Ricardo Landero, mi querido amigo y colega. Pues muy contento por los 4 años del dossier que hemos hecho a pulso y siempre con mucho gusto para compartirlo con todas las personas interesadas en la agenda pública del país y del ámbito internacional. ¿Cómo ves ¿Tú los cómo estás? temas? No, los temas de esta semana, fíjate. Bueno, yo siguiendo la ruta del dossier, pues veo que mucha información sobre el COVID-19, la variante Omicron, y tres posiciones, digamos, una posición optimista que logré captar por parte de la Organización Mundial de la Salud, moderada, optimista, de que se puede resolver en el verano este tema de la pandemia, pero que no debemos bajar la guardia. A Bill Gates lo noto muy optimista, diciendo que ya vamos en la salida, y hay otras voces que sí alertan sobre el hecho de que puede sobrevenir una variante distinta y que nos puede seguir complicando la vida, ¿no? Entonces creo que son esas tres posiciones. Y habíamos comentado que el gran sur del mundo, los países más desaventajados, pues van a ir saliendo más lentamente y van a seguir resintiendo los efectos socioeconómicos de la pandemia. Este punto se junta con el de Ucrania. Creo que también el tema ucraniano está ahí muy sensible por todas las implicaciones que tiene. Creo que como las noticias lo advierten y los analistas también, se inscribe en esta competencia por el liderazgo global en el siglo XXI entre las potencias, Estados Unidos, China, Rusia, y no hay que perder de vista lo que está pasando en otras partes del mundo, por ejemplo, en las islas del Pacífico Sur, en donde también China está penetrando y Estados Unidos está tratando de generar un balance. Vimos la semana pasada el acuerdo de China con Argentina. Entonces, esto es un asunto de un tablero de ajedrez global. Y en ese tablero hay que ver lo que está pasando en México. Creo que ese es el otro punto, tanto en términos de desarrollo como democracia y derechos, desarrollo por la reforma energética, básicamente. Vamos a seguir rastreando su evolución y su desenlace. Es una negociación muy compleja. También está el tema pues de la democracia en México, y no solo en México. Yo creo que es notorio que nos estamos jugando dos modelos de democracia: el modelo tecnocrático, burocrático de la democracia representativa, más o menos ineficaz, y el otro modelo que es una democracia más participativa, popular, comunitaria, y lo más probable es que apunten estas dos dinámicas hacia una síntesis. Sería quizá lo más recomendable. Y si me permites, Ricardo, amigas y amigos, el tema de los derechos, pues es irremediable. Si creo, como cerramos la semana pasada, diciendo que había que moderar las posiciones, creo que se está desenlazando, no por buscar un equilibrio que puede ser idealista entre las fuerzas de la Cuarta Transformación y sus adversarios, sino porque creo que sí debe prevalecer el poder de la Constitución. Los derechos sociales, muy bien, la justicia social, desde luego, pero también los derechos fundamentales, la libertad de expresión, que tampoco se convierta en una justificación para encubrir otras posiciones de poder asociadas con grupos que también buscan lo mismo que los otros pueden estar defendiendo. Pero creo que debemos de seguir apostando por los derechos, la Constitución, la democracia y un esquema de desarrollo compartido con las mayorías. Eso, mi querido Ricardo, muchas gracias. Pues mira, ¿Cómo yo lo viste? retomaría algo. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste tú? Sí. Sí,
Yo retomaría alguno de los ejes que estás tocando y lo pondría como en los cuatro cuadrantes, donde trataría de comparar un poco qué se ve en esta parte de las, las, las amenazas que hay respecto de los modelos. Desde luego, Rogelio Gómez vuelve a sacar un muy buen artículo respecto de la desigualdad. La crisis del agua, por ejemplo, como elemento de desigualdad, precisamente, como elemento de esta desigualdad económica que vive una gran sociedad marginada, ¿no? Y los grupos, como comentabas, se habla de grupos autoritarios, de ultras, de corrientes ideológicas que están ahí como una gran amenaza, que desde luego también se insertan en la debilidad del Estado, la baja legitimidad que tiene. Me llamó mucho la atención las acciones que tuvo que llegar a cabo Trudeau para poder terminar con las manifestaciones de los traileros. Tuvo que recurrir al Estado para que le dieran facultades extremas para detener a la gente con policías porque no hay un diálogo social. No hay esa legitimidad del gobernante que le pueda decir a la sociedad, lo vamos a resolver así. Tuvieron que recurrir a la fuerza extrema en el país más, eh, digamos, avanzado en derechos humanos, en igualdad, en lo que tú quieras. Lo único que valió es la fuerza del garrote. Y entonces, obviamente, el artículo de Alberto Asís respecto de la polarización contra la democracia del Universal está muy interesante, ¿no? Y por el otro lado, veo en las oportunidades y fortalezas sociales a la acción social. A mí yo lo veo más como una fortaleza que lo que vimos en Francia, lo que vimos en Canadá, en Haití, aquí mismo, en San Luis Potosí, la planta de General Motors se plantó porque les pagaran el tiempo extra que están trabajando. Es decir, la acción social que mueve y que estamos esperando que suceda y que empieza ya a dar algunos visos de esta acción de movimiento, ¿no? Y por último, lo que tú mencionas como fortalezas que tenemos que tener como sociedad, el Estado de Derecho, como insistir, como ese gran eje que nos pueda dar certezas. Me llamó la atención la acción de Biden en un artículo que se llama Hacer que el capitalismo sea competitivo de nuevo, del Economista, donde plantean cómo está tratando de regular, en este caso, el mercado de la carne en Estados Unidos ante los grandes monopolios que son los grandes actores que también mueven eh, lo social, lo político y lo económico y que están y que ya hoy el Estado está retomando de alguna manera esa función o tratando de retomar, a ver si lo logra. Su falta de legitimidad es parte de su debilidad para retomar este control también de mercados que ya es parte de esta desigualdad. Y bueno, me parece que ahí hay un elemento importante que yo retomaría por último, el artículo de Jorge Negrete respecto de Norteamérica 5G. Es decir, la hipótesis de que la tecnología va a ser uno de los catalizadores de este Estado de Derecho, de esta movilidad social, de estas oportunidades para poder contrarrestar estas otras grandes amenazas y debilidades que tiene el Estado y que estamos viendo desde el punto de vista social. Así lo veo, el dossier. Sí, muy completo. El dossier 205, pues lo has redondeado muy bien, estimado Ricardo. Yo estimo que están ahí los grandes temas que seguimos cada semana, desarrollo, democracia y derechos. Y eso es lo que nos estamos jugando en estos años y para el futuro. Así que pues a continuar, ¿verdad? Con este trabajo de identificación, selección, análisis, comentarios de las noticias más relevantes que marcan el rumbo de nuestra vida. Pues te mando un fuerte abrazo, Raúl, ¿Sí? y a todos los amigos que tengan buen inicio de semana. Gracias, Ricardo. Que esté muy bien.